¿Cuál es el comportamiento humano frente a la muerte? No voy a alargarme mucho sobre lo que es la muerte porque sería toda una cátedra. Lo voy a hablar un poquito únicamente como yo lo veo. Yo también, aparte de hitoterapeuta, soy sanador evidente, es decir, puedo platicar con personas que ya no tienen cuerpos. Okay. Muy buenas tardes con todos. Estamos con el tema ¿cómo superar los duelos? Entonces vamos a, de repente, no sé, hacer de repente algún ejercicio, alguna dinámica, o de repente compartir alguna experiencia también acerca de aquella herramienta, ¿no?, que vamos a hablar ahora, de cómo vamos a poder superar esa etapa, ¿no? Muy bien. Pues mira, voy a tomar la palabra. Mi nombre es Pascal, manejo hipnosis clínica. Vamos a hablar del proceso de duelo con ciertas herramientas hipnóticas, lo que podríamos llamar técnicamente. El estudio de la muerte se llama tanatología. Ese es el nombre que se maneja en psicología. Tiene los términos griegos de tantos, que es muerte, y logo, que es el estudio. Tanatología, digamos, es el estudio del comportamiento humano frente a la muerte. Ahí existe técnicas psicológicas, existe técnica de muchos tipos, religiosas, inclusive cada filosofía, cada religión suele tener una visión de la muerte con una visión bastante diferente. Pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la muerte? Lo podemos dividir también en dos grandes categorías. Lo que llamamos la muerte normal y lo que llamamos la muerte anormal. Ahora, ¿a qué se refiere este término? La muerte normal suele ser el proceso natural de dejar el cuerpo, es decir, por edad. En algún momento, alguno de los órganos vitales ya no tiene la fuerza o la salud para seguir y la persona se muere. Lo que se suele llamar muerte anormal son las muertes que están fuera del tiempo. Es decir, muerte, por ejemplo, de un hijo, de un bebé, de un niño. Se suele, inclusive, desde el punto de vista del duelo, sentirse con mucho más dificultad, por decirlo así. Es un proceso mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es anormal, o sea, no debería haberse muerte. Obviamente, dentro de la normalidad de la muerte entra todas las muertes violentas, accidentes, guerras, crímenes, etcétera, etcétera. Pero lo que vamos a hablar ahorita es cuál es el comportamiento humano frente a la muerte. No voy a alargarme mucho sobre lo que es la muerte porque sería toda una cátedra. Lo voy a hablar un poquito únicamente como yo lo veo. Yo también, aparte de hitoterapeuta, soy sanador evidente, es decir, puedo platicar con personas que ya no tienen cuerpos. Okay. Suelo referirme yo a la muerte como que la persona dejó su cuerpo. ¿Está muerto? No exactamente. Dejó su cuerpo porque ya no le servía. Inclusive hay muchos estudios sobre personas que estuvieron lo que se llama una experiencia cercana a la muerte. Estuvieron muertos segundos y revivieron en operaciones, en ciertas atenciones quirúrgicas, y suelen describir toda una serie de fenómenos, que no es el tema de hoy. Pero se lo dejo abierto porque sí es muy interesante. Ahora, ¿quién empezó con la tanatología? Tenemos varios conceptos. Probablemente el más conocido para la psicoterapia es la tanatología de la doctora Kubler-Ross. Ella delimitó 5 más bien, grandes pasos emocionales frente a la muerte. Hay otra escuela o otra que manejan 7, que también lo platicaré. Vamos a empezar ahorita con la teoría de la doctora Ross. Ella maneja 5, podríamos decir 5 pasos emocionales. Ahora, estos 5 tipos de emociones no tienen ni orden, ni tampoco tienen duración, ni tampoco tienen lo que yo llamaría el volumen emocional, es decir, qué tan fuerte siento una emoción. Ahora, ¿cuáles son?
Lo voy a decir en desorden porque, repito, no hay un orden específico. Está la negación o el aislamiento, desde uno de ellos. La segunda es el enojo o la ira. Otro es la negociación, a veces le dicen el pacto. Y las dos siguientes, la depresión o tristeza. Y la última, eso sí es la última, la aceptación. Ahora, le voy a explicar muy rápidamente qué sucede en cada uno de ellos. Reitero, no hay ni dosis ni orden. Cada persona suele pasar a través de estas emociones en formas distintas. Incluso, si es recomendado tratar el duelo. Yo he tratado gente que llevan 20, 30 años sufriendo un duelo. ¿Por qué? Se suele hablar de que no lo han superado. Lo voy a decir en el mismo orden. Uno de ellos es la negación o el aislamiento. Es decir, no ubico que la persona ya está muerta. Se me lo niego. O sea que no, eso no lo veo, o me aíslo, me alejo, en fin. El comportamiento es un poquito de ignorar lo que acaba de suceder. Otra es la que sigue, o insisto, no hay una, es el enojo. El enojo suele provocar, la persona se enoja sobre el hecho que una persona cercana murió. Entonces es un pleito, una pelea con el tema de la muerte. Hay gente que se pelea con Dios, hay gente que se pelea con las circunstancias, hay gente que se pelea con el destino, en fin. Luego otra es lo que llamamos la negociación o el pacto. Suele ser muy común, por ejemplo, a las madres que tienen un hijo. Oye, ¿por qué no me llevaste a mí al lugar de mi hijo? O a mí al lugar de mi esposa, en fin. Suele ser una especie de diálogo con la muerte, en decir, ¿por qué él en mi lugar? Suele suceder mucho a las personas que están cerca de la muerte. No sé, un accidente de coche. Resulta que el que estaba junto a mí se murió y yo no. Entonces provoca una especie de negociación o preguntas a la muerte o al universo. ¿Sí? Oye, ¿por qué se murió él y no yo? Este tipo de preguntas. Lo que seguiría sería la depresión, que es lo más común, es lo más visible para la persona, que es la tristeza o la depresión. Es decir, sufrimos de la ausencia física de la persona. ¿Por qué menciono esto? Porque ya después daré alguna técnica para responder a cada una de estas emociones. Y la siguiente y la última, del punto de vista de la doctora Kübler-Ross, es la aceptación. Ok, ya acepto el hecho que la persona ya no está físicamente. Entonces, esa es un poquito las 5 etapas de la tanatología tradicional de la doctora Ross. Hay otra escuela que maneja 7 etapas, así le llaman. Estas 7 etapas algunos son parecidas. Está la negación, está la confusión, está el enojo, está la culpa, la tristeza, la aceptación y el restablecimiento. Ahí vemos una ligera distinción entre la aceptación de la muerte y el restablecimiento se refiere a lo que podríamos llamar la vuelta a la normalidad. Es decir, todo lo que provoca la ausencia de un ser querido, ya lo acepté. Y poco a poco se regresa a la normalidad de las actividades de la familia o de la gente cercana a la persona que dejó su cuerpo, como lo suelo expresar. Ahora voy a hablar un poquito de la muerte de mi punto de vista muy personal. Yo no están obligado a creerme, algunos van a estar totalmente de acuerdo y otros para nada. Lo voy a explicar porque manejo ciertas técnicas desde el punto de vista de la energía y de la evidencia, e incluso algo que se llama hipnosis espiritual. ¿Qué es la muerte? Mucha de la religión, para no decir todas, mucha de la filosofía aceptan la idea que el espíritu no muere. Lo que muere es el cuerpo o la parte humana. Mucha de la religión acepta eso. Para gente como yo es más que aceptarla, es comprobarla. Yo puedo platicar con el espíritu de alguien. No por si está en coma, si ya está muerto,
si no tiene la posibilidad de comunicarse, cierta patología psiquiátrica, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, que la gente, parálisis cerebral, que la persona, su cuerpo ya no funciona, sigue vivo, pero no es funcional, un coma, por ejemplo. Y luego, el espíritu, curiosamente, es intacto. También la ciencia ya reconoce que cuando el cuerpo, en un accidente, el espíritu suele salir del cuerpo y regresar. Se sale del cuerpo, si el cuerpo tiene posibilidad de vida, regresa. Que es la experiencia que han vivido alguna gente con experiencia cercana a la muerte. Eso suele ser el término técnico. Tiene la sensación de haber salido del cuerpo y regresar. Para la gente que maneja viaje astral, pueden percibir y realizar esta extracción corporal. Ya está comprobado también este tipo de fenómeno, para darle un nombre no científico. ¿Es real? Sí. ¿Es real que el espíritu puede vivir sin el cuerpo? Sí. ¿El cuerpo puede vivir sin espíritu? No. Un poquito para darle un grado de Deepak Chopra, que creo que muchos lo conocen, decía que nosotros somos espíritus encarnados, no al revés. También hablando de la existencia del espíritu, podemos hablar de la reencarnación. O sea, digamos, nos encarnamos, nos descarnamos, lo que llamamos muerte, y nos volvemos a reencarnar. Para la hipnosis, bastante comprobada, muchos de nuestros pacientes se van a otra vida. Entonces, si hay otra vida, la pregunta es, ¿cuál es esta? Estoy en otro cuerpo. Pero bueno, no vamos a alargar por ahí porque también sería muy larga la plática. Vamos a hablar ahora, si estamos cortos de tiempo, me avisa. Vamos a hablar ahora de diferentes tipos de técnicas hipnóticas, utilizando la hipnosis. Haré un paréntesis con otras técnicas, pero ahorita vamos a hablar de la hipnosis y el uso de la hipnosis para tratar el duelo. Voy a tomar como base la tanatología, es decir, estas 5 emociones. Si lo vemos del punto de vista ligado con herramienta hipnótica ligado a la psicología de la tanatología, podemos ir directamente a las emociones. Es decir, mi paciente viene conmigo, está en duelo. Ok, ¿qué sientes? No, pues estoy en la etapa de la tristeza. Ok, vamos a manejar la tristeza. Y podemos utilizar todas las técnicas correspondientes al manejo emocional de la hipnosis, independientemente que sea el duelo. Es decir, voy a tratar la tristeza. Podemos usar el mismo tipo de técnica para cualquier emoción. Ok, estoy en la etapa de la ira, del enojo, ok, estoy en la etapa de la negociación, ok, ahí hablamos de técnicas hipnóticas emocionales. No voy a dar los detalles porque también hay técnica de reconstrucción emocional y hay técnica de desintoxicación emocional, en fin. Sería muy largo darle la clase de qué hace cada uno de ellos, pero creo que se entiende por el nombre. Eso sería el manejo emocional, independientemente que manejamos 5 etapas o las 7 etapas. Ahí hablamos del manejo temporal de la emoción que siente el paciente en este momento frente a la pérdida de un ser querido, que es básicamente el principio de la tanatología. La tanatología maneja 2 cosas, la investigación del comportamiento frente a la muerte y cómo tratarla. Es una terapia usualmente ligada a la psicoterapia, a la psicología. La hipnosis maneja esto también con técnicas hipnóticas. Ok, esa es una forma de manejar. ¿Qué otra técnica hay? Hablando de la hipnosis, para los psicoterapeutas que nos escuchan van a entender o poder crear, entendiendo lo que voy a decir, para crear este tipo de terapia. Otra puede ser la famosa silla vacía. Porque la silla vacía es una técnica derivada de psicología gestal, pero con variables hipnóticas. ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo bromeo, pero no es broma. Suelo decir, mira, con la psicoterapia gestal, porque la silla es vacía. Con hipnosis, la curiosidad es que la silla no está vacía. ¿Por qué? Porque trabajamos a nivel del subconsciente y de la imaginación. Entonces,
Con la técnica de la silla vacía, para manejar varios ejemplos, podemos manejar el hecho de despedirse de la persona, de hacerle preguntas, básicamente lo veo yo como una interacción después de la muerte con el difunto, del punto de vista hipnótico. Oye, esa es una técnica. Otra técnica hipnótica que se puede manejar es la despedida. Inclusive hay algunas técnicas no hipnóticas ni psicológicas que maneja el ritual, yo lo llamaría, de la despedida, lo que para los cristianos sería un velorio o muchas religiones. Otro es poner un altar, como los budistas, por ejemplo, para el muerto. Aquí en México la muerte tiene una visión y un ritual muy, muy famoso, muy bonito, por cierto, que es el Día de los Muertos, donde uno pone el altar de muerto. Voy a hacer una anécdota mía. En mi caso, bueno, mi esposa pone el altar de muerto con todos los muertos de la familia y nos reunimos todos, y yo como vidente platico con los espíritus de los muertos que vienen a visitar y sirvo de intérprete. Que vino fulano y dice esto, aquel que hace una pregunta, pero ya es con evidencia. Regresando a la hipnosis, lo que llamo yo el ritual de la despedida también puede ser hipnótico. Es decir, cualquier ritual, pero planteado desde el punto de vista hipnótico cuando la persona está en un estado de trance hipnótico. Cualquier ritual de despedida, es decir, me estoy despidiendo de alguien. Tipo de despedida soltera, si lo quieren manejar de forma muy alegre, o tipo de despedido depende del carácter y la personalidad de la persona que estamos ayudando con el duelo. Para algunas personas el duelo o el velorio o la despedida es algo alegre y para otros no. Yo en lo personal creo que debería ser alegre. Pero bueno, cada quien su filosofía, su religión y sus ideas sobre lo que es. Esa sería la técnica de la despedida, por si la quieren anotar. Pueden inclusive preguntar al paciente, oye, ¿cómo te gustaría despedirte? No, pues yo quiero una pachanga, quiero emborracharme. Bueno, no voy a dar consejo, pero bueno, cada quien escoge la modalidad de lo que entiende por una despedida. Otra técnica sería lo que llamo yo el encuentro. El encuentro es parecido a la técnica de la silla vacía, pero hay otras. Inclusive caemos un poquito en lo que dentro de la categoría de lo que se llama hipnosis espiritual. O sea, yo puedo hipnotizar la persona y lo llevo es una hipnosis muy profunda. Lo llevo de su consciente al subconsciente y al inconsciente. Y ahí se le puede dirigir al mundo espiritual, para que platique con el espíritu de su difunto. En mi caso muy personal lo suelo manejar con dos técnicas. Una, la que acaba de decir, se pone el paciente en este tipo de trance hipnótico espiritual y lo llevo al mundo espiritual. Otro es como vidente, yo me comunico con el espíritu del difunto y sirvo de intérprete. Mucha gente me tiraría de a loco, menos los que lo vienen a hacer conmigo porque lo compruebo. ¿Cómo lo compruebo? Soy muy pragmático, curiosamente, como vidente. Ok, yo les explico primero cómo es un espíritu versus la persona que conocieron. ¿Es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia entre yo humano y mi espíritu? Yo humano tengo las limitaciones de mi cuerpo y de mi existencia humana. A nivel espiritual no existe ninguna de estas dos limitaciones. Puedo ver todas mis vidas, todas mis reencarnaciones, y todo este conocimiento está disponible, ¿para qué? Para planear mi siguiente vida. Si lo quieren ver desde el punto de vista hipnótico espiritual, puede inclusive llevar una persona entre dos vidas. Se suele hablar mucho de regresión a otras vidas. Hay un territorio mucho más interesante, que es llevar a la persona entre dos reencarnaciones, para reprogramar la encarnación actual. Pero bueno, ya me desvío un poquito. Regresamos al tema del duelo. ¿Cómo compruebo yo que sí puedo platicar con un espíritu? Muy simple. Le digo a la persona, mira, vas a preparar una lista de preguntas que yo voy a hacer al espíritu de tu difunto y te voy a contestar qué contesta.
te voy a decir que contesta. Pero te voy a pedir que pongas preguntas que tú sabes que contestaría. Y yo no tengo forma de saberlo, excepto si él me lo dice. Y, oh, sorpresa, es la forma que compruebo que me estoy dirigiendo al espíritu correcto. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco, lo voy a conocer con mi paciente. Entonces, esa es una fórmula, una forma con la evidencia. ¿Se puede manejar con hipnosis? Sí, dentro de las técnicas que se llama hipnosis espiritual. La otra, dentro del ritual, también se puede hacer un ritual hipnótico. Yo suelo manejar mucho, y a mí me da mucho, digamos, mucho éxito para la persona en duelo, manejar la técnica de la despedida, la que suelo usar más. Suelo usar 3 técnicas. Uno, la despedida, que ahorita le voy a platicar si quieres, es una metáfora. La otra es llevar el paciente a nivel espiritual de él para que pueda dialogar con el espíritu de su difunto. Y la tercera es yo servir de intérprete. La silla vacía la uso usualmente para otro tipo de apoyo, pero sí funciona también como despedida o como diálogo de la persona que está en el proceso de duelo con el difunto. Otra es la técnica, le voy a platicar un poquito la técnica de la despedida del punto de vista hipnótico. Bueno, obviamente pongo a la persona en trance y le suelo llevarle a 2 orillas. Uno, la orilla del día, es decir, entre el día y la noche, es decir, al anochecer. Luego lo lleva a la frontera terrestre, es decir, suelo llevarla al mar, está caminando en la playa. Son símbolos, digo, para los que manejan hipnosis, por eso detalle por qué uso este escenario. Entonces está caminando a la orilla del mar, inclusive con los pies en el agua, el ruido del agua la arrulla, en fin, etcétera, etcétera, todo el proceso hipnótico. Y de repente ve un muelle, está anocheciendo, es un muelle muy antiguo de madera. Y a la punta de este muelle hay una especie de velero, solo se ve la sombra porque justo detrás está la puesta de sol, preciosa. Está el sol que se está acostando y se ve la sombra de un pequeño velero. Inclusive lo que se quiere hipnotizar lo puede hacer ahora. Entonces tú estás subiendo a este muelle y de repente ves una persona ahí que te hace seña. No alcanza a ver solo la silueta, te vas acercando y de repente te das cuenta que la seña que te hace es de soltar las amarras. Y lo ves tan alegre, tan sonriente. Te das cuenta que hay maleta en este pequeño velero. Suelte las amarras y el barco se va alejando. Se va alejando cada vez más. Suele provocar mucha tranquilidad al ver cómo se aleja justo en la sombra de la puesta del sol. Y de repente desaparece. Pero te das cuenta que en el muelle olvidó un baúl. Parece un baúl muy antiguo. Te acercas. Está de madera forrada de cuero. Te das cuenta que el baúl tiene tu nombre sobre una placa de bronce. Te llama la curiosidad, te llama la atención y lo abres. Te das cuenta que dentro tiene un montón de objetos, muñecos, libros, todos los recuerdos de esta persona contigo. Ahí están. Todo lo que te dejó cuando estaba contigo. Pero de repente observe que hay un objeto que no conoces. Parece ser una especie de pergamino. Lo tomas y lo abres. Tiene un trazo de color azul que recorre varias ciudades, varios lugares, varios acontecimientos. Una cruz. Y sigue hacia adelante en rojo. A la hora que lo observas detenidamente te das cuenta que lo que está en azul es lo que has vivido. Y lo que aún no vive está en rojo.
Cierras el baúl y pones, a la hora que volteas, te guardas únicamente este mapa, el mapa de tu vida, de tu existencia. A la hora que volteas te das cuenta que detrás de la playa hay un bosque. Ya es de noche, pero el claro de luna ilumina todo. En este bosque está lleno de vida. Todos los animales nocturnos salieron. Y detrás de este bosque hay como una colina. Y a la orilla de la colina se ve como mucha luz detrás de esta colina. Vas caminando de regreso. Cuando subes la orilla de la colina te das cuenta que es una ciudad. Un montón de luces. Y en algún lugar en el espacio reconoce la luz de tu casa, de tu hogar. Bueno, más o menos ya entendieron las analogías. En algún momento lo sacas del transhipnótico, pero le voy a explicar las metáforas más importantes desde el punto de vista del subconsciente. Uno es lo que decía al principio, a la orilla de la vida y de la muerte, a la orilla del día y la noche, a la orilla del mar y el bosque o las tierras, a la orilla del horizonte del mar que se pierde en el horizonte y este barco que se va. No hay que precisar quién está en el barco, pero es bastante obvio, ¿sí? Y la simbología de lo que se lleva, que se va muy feliz, y lo que te deja. Y sobre esto puede inventar lo que se les ocurra. Suele ser muy eficiente yo lo llamo la metáfora de la despedida. Bastante eficiente. Pero bueno, regresando a las técnicas que pueden usar, de ahí acuérdense que la hipnosis es la imaginación. Entonces pueden construir metáforas dependiendo en qué etapa se encuentre el paciente. Por eso mencionaba al principio estas etapas. Si estás en el duelo, en la negociación, en la aceptación, en fin, en qué etapa se encuentra del duelo. Y yo les sugiero, les recomiendo trabajar desde ahí. Pero bueno, vamos a dejar un espacio a preguntas y respuestas. Ustedes la pregunta y yo la respuesta. ¿Hay alguna pregunta de nuestro público? Claro. El plazo de esta solución, por lo menos, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? Porque igual ese duelo es de mucho tiempo. No, fíjate que el duelo suelo manejarlo prácticamente en una sola sesión. ¿Por qué? Si bien mencioné que había 5 etapas o 7, dependiendo la escuela que estudian el duelo, la tanatología, a la hora que manejas el duelo, sin importar en qué emoción se encuentre, se rompe o se procesa el duelo. ¿Qué es el objetivo del manejo del duelo? La etapa final, que es la aceptación. Y si nos vamos a la técnica de las 7 etapas, sería lo que se llama el restablecimiento a la normalidad, que es, del punto de vista de estas 7 etapas, se maneja después de la aceptación. La aceptación podríamos decir que es la liberación del duelo, o del proceso de duelo. Déjame amplificar el tema del duelo. Solemos referirnos al duelo, como lo hemos hecho hasta ahora, del punto de vista de la muerte de un ser querido. Ok, no es la única variable donde puede manejar el duelo. Déjame darle varias categorías de duelo. Está obviamente el de la muerte. Algunas gentes manejan el divorcio como un duelo desde el punto de vista emocional. Algunas madres, cuando el hijo se va a estudiar afuera, en otro país, suelen sufrir duelo. Si cuando un hijo se casa, en fin, el proceso del duelo, un cambio de trabajo, o si alguien te corrió de tu trabajo, todo el duelo lo pueden amplificar desde el punto de vista de la técnica hipnótica a pérdidas. Pérdida en relación, pérdida en amor, pérdida de familia, pérdida de... cualquier pérdida suele o puede provocar las mismas etapas del duelo. Y por eso suelo hablar del duelo desde el punto de vista humano como una pérdida. Obviamente para mí la visión de la muerte es totalmente diferente. Yo no pierdo nada porque puedo seguir platicando con el espíritu. Pero bueno,
a lo mejor es mi caso muy particular o los casos de la gente como yo, como vidente. Entonces mi visión de la muerte es, suelo decir que no existe la muerte. O sea, básicamente dejas un cuero, cambias de, ¿cuál sería la palabra? De dimensión, de etapa, de tipo de vida. O sea, básicamente es un poquito la forma que me expreso de lo que sería la muerte. O sea, es un cambio. Ahí para los que manejan alguna filosofía o religión, toda la religión trata de explicar el fenómeno de la muerte. Algunas un poquito fantástico y otro más creíble, pero bueno, el denominador común de todas las religiones suele probablemente ser lo correcto. Muy bien, ¿preguntas? Yo. Hace un momentito dijiste que tú podías, o sea, conversar con el muerto, con la persona difunta, ¿no? Y que una persona te podría hacer preguntas que tú ni siquiera conoces para poder probar que sí estás hablando con el alma, ¿no? Es correcto. No con el alma, con el espíritu, pero no vamos a entrar en detalles, porque la descripción de lo que es el alma y la descripción de lo que es el espíritu no es lo mismo. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Suelo referirme a la parte espiritual de la persona como el espíritu.